avanza. Y nosotros a veces nos llenamos de muchas expectativas. Y en estos días han sido unos días especiales para mí. Yo soy de los que creo y digo, si no hay retos por delante, si no hay desafíos, si no hay obstáculos que enfrentar o vencer, entonces para mí es como un indicativo de que me estoy muriendo. Porque nosotros debemos ser personas acostumbradas a enfrentar retos y desafíos. Bueno, parece que estoy hablando solo. Nosotros no podemos conformarnos como estamos o como somos. Yo creo que debe haber una búsqueda constante de renovación interna, de ser mejores, no solamente en lo que hacemos, sino en lo que somos. Porque a veces perfeccionamos el hacer, perfeccionamos el arte, perfeccionamos la profesión, perfeccionamos el negocio o la empresa, pero no nos perfeccionamos como personas, como seres humanos. Y yo creo que es un error solamente pensar en el renovar externo y no tener en cuenta el renovar interno. Hay personas que de pronto pueden alcanzar altas posiciones en el mundo de los negocios o en el mundo de la política o del gobierno, pero moralmente son una cosa tremenda. Por eso nosotros tenemos que aprender a tomar en cuenta, no se conforme como usted es. Sucede muy a menudo en los hogares escuchar a esposos o esposas o a padres o a hijos decirle a la familia, es que tú sabes que yo soy así. ¿Eso con qué se come? ¿Con yuca? ¿Con plátano? ¿Con qué? Si nosotros debemos propender por ser mejores personas. Y eso tiene mucho que ver con las actitudes. Y quiero darte hoy una reflexión, porque yo estoy reflexionando en eso. Y encuentro que el diccionario secular define la actitud como la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar de determinada manera. Les repito, actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar de determinada manera. Es triste cuando alguien dice de nosotros, ¿y eso que es cristiano? Porque hay actitudes nuestras que no están reflejando lo que nosotros leemos en la Biblia y lo que a veces recitamos de memoria o lo transcribimos en las redes sociales nuestras. Y la gente dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Qué tal que no lo fuera? Es muy triste cuando se llega a hablar de nosotros de esa manera. Y hace días atrás, el Señor me llevaba a mí a una palabra porque fui invitado a compartirle a unos jóvenes que iban a terminar su bachillerato. Y anoche el Señor me recordaba esa reflexión que le llevé a esos jóvenes. La gran mayoría de ellos no eran cristianos, pero igual yo no puedo hablar cosas que no estén centradas en la palabra porque yo tomé un día la decisión de que mi vida se iba a regir por lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que un buen cristiano empieza a ser bueno cuando toma la determinación que todo lo que haga en su vida se va a regir de ahí en adelante por lo que diga la palabra de Dios.
no por lo que me enseñaron mis padres, no por el ejemplo que yo veo, no por la conducta de los demás, no por lo que se acostumbra en el ámbito comercial o social a hacer, porque eso se considera bueno. A manera de ejemplo, robar a la DIAN, robarle los impuestos. Yo no puedo ser un cristiano que robe impuestos, que evada los impuestos, que compre sin IVA. Yo no puedo hacer eso, porque entonces no hay coherencia. Entonces la actitud, ojo, la actitud es lo que marca la diferencia en nuestro hacer diario. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le dice a su hijo espiritual, le dice a su discípulo, y hoy como pastor de esta iglesia te lo digo a ti, toma esta palabra que te la escribieron a ti directamente, no que se la escribieron a Timoteo. Cambia ahí el nombre de Timoteo y pon el tuyo. Es una carta que Dios, a través del apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos ha escrito. Capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, versículo 1 en adelante, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Frente a la vida hay que tener actitudes correctas. Nosotros no podemos tener la esfera del comportamiento social ordinario y la esfera de la congregación donde voy a oír palabra de Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Debo ser lo mismo en la iglesia, en el templo, y debo ser lo mismo en el matrimonio, debo ser lo mismo en la familia, debo ser lo mismo en el trabajo, debo ser lo mismo en el aula de clase, debo ser lo mismo en los negocios. Que la gente conozca que somos cristianos por nuestras actitudes. Las actitudes se reflejan en comportamientos y debemos prestar atención. Y el apóstol Pablo usa 3 figuras para enseñarle a Timoteo, y Dios usa esas mismas 3 figuras para enseñarnos hoy a nosotros cuál es la actitud correcta de un cristiano, de una cristiana. Y el primer ejemplo que toma es el del soldado. Y curiosamente en el versículo 3 le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si algo caracteriza la vida de un soldado, si algo resume lo que es ser un soldado, es la palabra sacrificio. El soldado no depende de sí mismo. El soldado siempre estará sujeto a un mando. Y lo que diga la voz de mando, eso debe hacer sin preguntar por qué le toca hacerlo. El soldado debe estar dispuesto a enfrentar las circunstancias más difíciles para llevar a cabo la tarea que le encomienda su superior. El soldado
tiene una característica: debe tener un corazón obediente. Entonces, si nosotros somos y decimos que somos cristianos, debemos estar dispuestos a sufrir penalidades por causa del nombre de Jesús. Pastor, no me gusta eso que usted me está diciendo. ¿Cómo que voy a sufrir si yo lo que quiero es no sufrir? Porque cuando tú te enfrentas a un mundo que piensa y se comporta de manera contraria a lo que dice la Biblia, a lo que ordena Dios en sus mandamientos, ya tú estás en sufrimiento. Cuando llega la propuesta deshonesta para hacer algo indebido, para hacer un acto delictivo, para mentir, para presentar un documento falso, ya tú estás en penalidades. Ya tú estás enfrentando circunstancias que violentan lo que Dios demanda de ti. Por eso el soldado, la característica del soldado es el sacrificio. Y nosotros debemos estar siempre dispuestos. En alguna oportunidad hubo un hombre de Dios a quien yo admiré mucho y amé mucho. De él aprendí mucho. La mansedumbre hecha carne, hecha persona. La característica de este hombre era su mansedumbre. Trabajaba en una gran empresa como contador de la misma. Llevaba 20 años. Pero esa empresa creció mucho y empezó a mirar hacia los Estados Unidos, hacia el extranjero. Y se presentó una extraordinaria oportunidad de negocios. Y el gerente general de la empresa lo llama y le dice: señor Carlos, estamos a la puerta de coronar el mejor negocio que hemos hecho en más de 25 años de existencia de la compañía. Nos vamos a internacionalizar, pero hay que hacerles unos ajustes a la información contable de la empresa, al balance de la empresa. Aquí están los datos. Necesito en el término de la distancia que usted prepare el documento para enviarlo a los Estados Unidos. El asunto lo tomó por sorpresa, regresa a su oficina y él sabía que eso era falsedad. Falsedad ideológica, se llama eso el delito. Y al rato lo llama el gerente: ¿cómo va el asunto? Dice: ya voy a su oficina, doctor. Y le dijo, él llegó a la oficina y le dijo: yo no voy a hacer ese balance. ¿Por qué no va a hacer el balance? Porque es una falsedad. Pues o hace el balance o se larga de la empresa. Me voy. Y se fue. Cualquiera diría: viejo tonto, perdiste 20 años, pero no perdió su integridad. ¿De qué te sirve conservar un privilegio, un puesto, un empleo? ¿De qué te sirve retener un bien si tu integridad delante de Dios queda en entredicho? Tenemos ejemplos a diario de personas que les ha tocado sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo. Yo te animo a que seas un buen soldado de Jesucristo. Porque es que a veces creemos que a nosotros nos hace cristianos el tema de congregarnos en una iglesia. No, a nosotros nos hace cristianos es la convicción de que lo que dice este libro inspirado por Dios es verdad y que como es verdad yo decido creerlo
y como consecuencia de creer lo que dice este libro, lo practico. Entonces allí ya hay una penalidad, un sufrimiento, sacrificio, que no has querido sacrificar a Dios para obedecerlo. ¿Qué sigues tú reteniendo en tu manera de comportarte y de vivir que ya sabes que no agrada a Dios, pero no te ha importado que a Dios no le agrade porque tú quieres seguir satisfaciendo tus pasiones y deseos? Tal vez será un carácter intemperante, tal vez será una mente de malos pensamientos, tal vez será la mentira. ¿Qué será? Aquello que hay en ti que no has querido rendir para obedecer como soldado lo que te dice tu supremo comandante Jesucristo. Tal vez será la pasión por el sexo, la pornografía. ¿Qué habrá en nuestra vida que es detestable? Socialmente puede parecer normal. Ya lo vemos, ya es normal que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Ya eso a nadie espanta, pero a nosotros sí nos debe espantar. Porque tener tolerancia hacia esas cosas, ¿sabe algo que se ha vuelto la idolatría moderna? ¿Sabe cuáles son los nuevos ídolos de la humanidad? Las mascotas. Y hay personas que a la mascota la tratan mejor que a sus hijos. Por la mascota están dispuestos a cualquier sacrificio, pero no están dispuestos a sacrificarle nada a Dios. Las mascotas están ocupando el lugar de Dios en el corazón de algunos cristianos. Un animal es un animal. Y que yo sepa por la palabra, en el nuevo cielo y la nueva tierra no va a haber animales. Así que los animales no se van a salvar. Pero hay un desenfreno por los animales. La ecología se ha vuelto un ídolo. Yo no estoy diciendo que no haya que cuidar las fuentes de las aguas, claro que sí. Que debemos evitar contaminar más la tierra, claro que hay que hacerlo. Pero otra cosa es que eso sea el norte de mi vida antes que la palabra de Dios. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando nosotros tomamos la determinación de abandonar hábitos y costumbres pecaminosos, estamos en sufrimiento. Estamos en sacrificio. Pero el que persevere verá el fruto. Amados, ¿hasta cuándo nosotros vamos a dar malos tratos en nuestros hogares? Padres y madres que por cualquier cosa se les vuela la tapa y los que están en la casa llevan del bulto, aún llegando a golpear a sus hijos y a sus cónyuges. Y dice que cree lo que dice la palabra. La palabra es para practicarla. Entonces, cuando uno se devuelve o renuncia o decide apartarse de esas cosas, es como el soldado. Y yo quiero decirte que el soldado, cuando entra a las filas del ejército, los primeros días, los primeros meses son terribles.
porque no está acostumbrado a ese estilo de vida. Tal vez no está acostumbrado a madrugar, allá le toca madrugar. No está acostumbrado a trotar 20 kilómetros, 40 kilómetros al día, allá le toca. Y así sucesivamente. Pero llega un momento en que el soldado ya se le vuelve natural la vida militar. Ya no le cuesta, ya no le angustia, hace parte de su ser. Así debe ser el cristiano, que de tanto entrenarse a diario, ya aquellas cosas que antes dominaban su corazón, ya no tienen el gobierno de él. Y ahora hay un nuevo orden, hay una nueva razón de vivir, hay unos nuevos valores y principios que desarrollar. Sacrificio y obediencia es la característica de un soldado. Así que nosotros debemos tener la actitud de un soldado, dispuestos al sacrificio, dispuestos a obedecer siempre la palabra del Señor. En segundo lugar, el apóstol Pablo usa la figura del atleta. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. Entonces yo veo que en el atleta hay una característica y es la perseverancia, la constancia. El atleta, para poder coronar la victoria, debe hacerlo legítimamente. Usted ve que cuando un deportista gana, le hacen una prueba antidoping y si descubren una sustancia prohibida en su sangre, lo descalifican. O si en la práctica del deporte comete una falta para impedir que otro llegue primero, lo descalifican. Es decir, el atleta sabe que tiene que luchar, competir de una manera honesta. Entonces yo hallo que en el atleta, dice aquí la palabra, no es coronado, sino lucha, no participa de manera honesta. Entonces la honestidad debe ser el resultado de una vida de constancia y de disciplina para poder correr la maratón de la vida. Hay personas que corren para enriquecerse, pero no le importa los medios que tenga que usar para lograrlo. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Sabe? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahí tenemos los ejemplos permanentes de la gente que vive del narcotráfico. Sí, acumulan grandísimas cantidades de dinero. Pero ¿cómo viven? Pagando escondederos para que las autoridades no lo capturen. ¿Será eso una vida agradable? Para mí no lo es. ¿Ya? La Biblia tiene grandes enseñanzas. Mejor es lo poco con la bendición de Dios que la abundancia de bienes con bandideces. Si algo debe caracterizar al cristiano es su honestidad. Y no solamente me estoy refiriendo a la honestidad en cuanto a manejo de dinero, honestidad para reconocer cuando se equivoca, honestidad para reconocer cuando peca, honestidad para reconocer cuando falta y la honestidad suficiente para pedir perdón y no volver a repetir la conducta. La vida es como una competición atlética. Todos los días debo entrenar para participar legítimamente en esa competencia. Y la manera
de entrenarme legítimamente es usando la palabra del Señor. Yo no me voy a entrenar viendo videos. Yo me voy a entrenar es aplicando lo que el Espíritu Santo me revela a mí de lo que leo en la palabra del Señor. Usted puede dormir con la grabadora poniéndole a alguien que esté predicando o que esté alabando a Dios, pero si usted no se apropia de lo que esa persona predica o habla conforme a la palabra de Dios, de nada le sirve que usted lo escuche. Entonces hay algo que yo veo, nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos ser constantes y disciplinados para poner por obra los mandamientos de Dios. No es posible que haya personas que dicen que son cristianas, pero no perdonan. No es posible que haya personas que dicen que son cristianas, pero el orgullo los abate, la soberbia, la altivez. Tremendo. Estamos a tiempo. Porque lo que dice Pablo al comienzo de este capítulo 2 a Timoteo, y nos lo está diciendo Dios a nosotros, dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, tenemos un chancecito todavía de arreglar aquellas cosas que en nuestra vida, en nuestro corazón no están bien. Entonces fíjese, el sacrificio del soldado, ¿verdad? La obediencia del soldado. Ahora vemos la honestidad, fruto de la constancia y la disciplina en el diario vivir. Y por último, usa el ejemplo del agricultor, ¿verdad? Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Sabe cuál es la característica esencial de todo agricultor? La paciencia. El agricultor tiene una fe impresionante. Nunca un agricultor siembra pensando en el fracaso. Todo lo contrario, todo agricultor siembra pensando en la cosecha que va a recoger. En esa oportunidad que Dios me brindó a mí desde mi niñez de ser cercano a sectores agrícolas, de ver procesos de siembra y de cosecha, de ver la satisfacción del esfuerzo realizado al recoger la cosecha. Entonces yo veo la aplicación a nosotros en este sentido. Si usted quiere recoger como fruto las bendiciones de Dios, usted debe ser un hombre y una mujer de fe y de paciencia. Esto no es de velocidad, esto es de resistencia. Es impresionante esta identidad del agricultor. Él siempre guarda la esperanza de recoger el fruto. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que tengamos una fe tan fuerte que haya en nosotros la esperanza de ser cada día de nuestra vida mejores. Mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejor compañero, mejor jefe, mejor empresario, mejor emprendedor. Pero usando los ejemplos también del soldado y del atleta. Hay una ley en el mundo que muchos la cogen, se llama la ley del atajo. A veces se ha dicho, puede resultar como
como algo cierto que el camino más corto es un atajo. Lo que muchos no saben es que los salteadores saben cuáles son los atajos y acechan a los que cogen por los atajos. Hay caminos que se ven más largos, pero yo sé por la vida, por la experiencia personal, que en los atajos hay más salteadores de camino que en el camino largo. Entonces, en los atajos aparecen, entre comillas, los amigos o los supuestos hermanos en Cristo que tienen ideas novedosas para alcanzar el éxito sin obedecer la palabra. El 11º mandamiento dice: no des papaya. Y yo generalmente no doy papaya. A uno le hacen a veces muy buenas propuestas, pero como usted agarre la propuesta, eso es una mina quiebrapata. Le va a hacer volar en 1000 pedazos su honestidad como cristiano. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y la bendición de Dios, cuando es para usted, podrá oponerse el que quiera, pero usted la recibe. Lo que hay es que tener ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Usted quiere casarse? No voy a decir que levanten la mano los que quieren casarse. No coja el camino del atajo, porque allá hay falsos cristianos, falsas cristianas, que después que te engrapan con los sentimientos, te sacan de los caminos de Cristo. Espere, coja el camino largo, pero es el camino de Dios. De que llega, llega. No, Angie. A mi secretaria la tengo entrenada y digo: no se desespere. No se desespere. Usted como esposa le queda bien a cualquier hombre, pero no todo hombre le queda bien a usted como esposo. Porque lo que vale, hay que pagar el precio. Y hay muchos filipichín y filipichinas perfumados por ahí. Entonces, fíjese, vemos entonces en estos tres personajes una indicación de Dios a nuestra vida. Hoy es un día para tomar decisiones. Hoy es un día para replantear nuestras actitudes, para empezar a comportarnos de una manera diferente. De una manera diferente. No repitas años. Hay gente que no cumple años, sino que repite años. Pastor, ¿cómo así? Porque son personas que aunque ya pasaron de los 40 y van por 45 y están llegando a 50, siguen cometiendo los mismos errores y se comportan de la misma manera errada que se han comportado desde que tenían 20 años. Están repitiendo años. No están cumpliendo años, están repitiendo años. Y una de las cosas que tenemos que hacer en esto es revisarnos. Al soldado le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Enredarse en los negocios de la vida significa dedicarme yo a seguir o emular ejemplos de gente que no tiene temor de Dios en su corazón, que no ponen en obra los mandamientos de Dios y que su hacer personal deja mucho que desear. No son personas dignas de imitar ni dignas de seguir. No se enrede su vida en cosas que le van a apagar su amor por Jesús.
Una relación de pareja nueva puede resultar atrayente, electromagnética, qué sé yo. Dicen que con mariposas en el estómago. Yo nunca he tenido mariposas en el estómago, no sé cómo es eso, pero hay que tener cuidado. No se enrede en las cosas que le van a restar a usted fuerza para seguir en pos de Jesús. Dice, porque tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldado. Usted honrosamente es un soldado de Jesucristo. Y no hay mayor dignidad que esa. En el caso del atleta le dice, tienes que luchar con legitimidad, con honestidad. Seamos honestos en todo nuestro hacer, empezando por nuestros pensamientos. Y eso es algo que yo hago con frecuencia. Reviso mis pensamientos y cuando yo veo que no, yo echo fuera esos pensamientos. Aunque yo no lleve a cabo lo que pensé, el solo hecho de pensarlo ya me pone en peligro. Y a usted también. Los malos pensamientos jamás podemos darle cabida en nuestra mente. Y al labrador le dice que debe trabajar primero. No hay un buen fruto si no hay previamente un tiempo invertido para cosechar ese fruto. ¿Usted quiere tener una mejor relación de pareja? Sea mejor esposo o sea mejor esposa, sin importar si el otro cambia o no. Ahí está la clave. El día que tú cambies, cambio yo. El orgullo suyo es más grande que la Torre Eiffel. Entonces hay que trabajar primero. Y trabajar en nuestra transformación. Trabajar en el cambio de nuestras actitudes. Cuesta. Y el Espíritu Santo nos dice cómo podemos lograrlo. Así que todo aquel que esté dispuesto a cambiar sus actitudes negativas, a ser mejor que lo que ha sido todos estos años atrás, póngase de pie ahí en su puesto. Y yo entenderé que usted le está diciendo, Señor, yo quiero ser como el soldado, yo quiero ser como el atleta, yo quiero ser como el agricultor. Yo quiero ser un hombre o una mujer. Empiece a orarle al Señor. Necesito los de la alabanza arriba, por favor. Necesitas ser un hombre o una mujer de sacrificio, un hombre o una mujer de obediencia, un hombre o una mujer de disciplina, de honestidad, un hombre o una mujer de paciencia, un hombre o una mujer de fe genuina en el Señor Jesucristo. Habla con Él. Yo no sé qué son aquellas cosas que hay en tu vida que no te han permitido a ti crecer en Cristo Jesús, ser más grande en Cristo Jesús. Pero es el momento que tú le digas, Señor, yo quiero dar hoy ese paso hacia adelante. No me voy a quedar parada donde estoy. No voy a seguir siendo la misma persona que he sido hasta hoy. Voy a ser mejor. Y ahora usted en un acto profético va a salir de su puesto y va a venir al altar en una clara señal que usted decide dejar atrás todo lo malo, todo lo incorrecto, todo lo equivocado, todo lo injusto, todo lo perverso, todo lo malo que usted haya podido atesorar. Y empiece a orar. Aquí está en el altar del Señor. Pídale al Espíritu Santo y diga, yo quiero ser mejor. Yo vengo a reconocer, Señor,
que yo no he puesto en práctica tu palabra como debo hacerlo, pero hoy determino hacerlo, Señor. Perdóname. Pídale a Dios una nueva oportunidad. Dígale, Dios, dame una nueva oportunidad. Voy a cambiar, pero voy a cambiar porque te amo, Jesús, porque yo soy soldado tuyo. Yo hago parte de tu ejército y quiero seguir siendo parte de tu ejército. Perdóname las veces que he flaqueado, perdóname las veces que no he obedecido tus instrucciones, perdóname las veces que no he entrenado de manera correcta, perdóname las veces que he cogido el camino del atajo, perdóname las veces que no he trabajado la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente. Perdóname, Señor. Pero hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero volver mi corazón en sincera obediencia a ti. Y voy a entrenarme como soldado, y voy a entrenarme como atleta, y voy a ejercitarme como agricultor, porque yo quiero ser mejor persona de hoy en adelante. Con sus manos levantadas le va a decir: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y yo te recibo como mi comandante, mi Salvador, mi Señor. Dame las fuerzas que necesito para avanzar en este cambio. Espíritu Santo, te ruego, seas mi entrenador personal. Ayúdame a cambiar las actitudes que hasta hoy había defendido como correctas, pero que me doy cuenta que no lo son. Quiero ser un hombre, una mujer de Dios, que sea igual en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios y donde quiera que vaya. Que nadie pueda señalarme con el dedo de ser una persona deshonesta. Gracias, Señor. Amén y amén.